Muy buenos días o muy buenas tardes, dependiendo de la hora en que me escuchan y me ven, amados adolescentes, que Dios me les bendiga grandemente. Así que estamos una vez más para compartir las enseñanzas del proyecto de CDI. Así que un saludo también a los padres de familia, que el Señor les bendiga grandemente y que puedan cada día recibir la sabiduría de Dios para criar a sus hijos en el nombre del Señor. Pues hoy estamos para compartir una clase más, ¿verdad? La vez pasada atendimos o compartimos el tema entendiendo mis cambios. Hoy vamos a continuar con otro tema, ¿verdad? Así que le motivo en el nombre del Señor, ¿verdad? A poner la máxima atención, ¿verdad? Así que en esta mañana les digo bienvenidos a la clase de SDI en casa. Así que sea usted aprovechando lo mejor de esta enseñanza para su bienestar y para que Dios le bendiga grandemente. Pero antes de todo quiero orar a Dios para que sea Dios quien nos bendiga, quien nos dirija en esta enseñanza. Así que acompáñame a orar unos segundos, por favor, se lo pido en el nombre de Jesús. Muchas gracias, Padre, esta hermosa mañana, Dios, gracias por la vida, gracias por la salud, gracias por la misericordia que nos muestras hoy, a darnos la vida, a darnos la luz del día hoy, Dios. Señor, en el nombre de Jesús, también oro, Dios, por cada familia de los adolescentes, Dios, que tú le bendigas poderosamente, Dios. En el nombre maravilloso de Jesús, Señor, ponemos la vida de cada uno de ellos, Dios. Te pido, Dios, que me des sabiduría, que me des entendimiento y ciencia para poder enseñar la clase del día de hoy, Dios. Sí, Espíritu Santo, la obra maravillosa que tú puedes hacer, Señor, es iluminando nuestra vida, Dios, iluminando, Señor, nuestros pensamientos para poder, Dios mío, establecer, Señor, una palabra de Dios en el corazón de cada uno de los oyentes. Padre, en el nombre de Jesús, muchas gracias, Señor. Amén y amén. Hoy vamos a compartir un tema titulado Entendiendo el crecimiento, el desarrollo y los cambios físicos. Hoy vamos a ver pues algunas cuestiones acerca de cómo abrir su mentalidad a los cambios físicos que son normales en la vida del ser humano. Dios lo hizo así. Entonces, pero quiero compartir una escritura para fundamentar mi enseñanza hoy. La escritura se encuentra en el libro de Salmos 139, versículo 16. Y la escritura dice así, honrando a Dios. Dice así: mi embrión vieron tus ojos, y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas, sin faltar una de ellas. Mire qué interesante, amado adolescente. Dice que en el libro de Dios estaban escritos cada una de nuestras partes de nuestro cuerpo, cómo íbamos a hacer. Ahí estaba, porque Dios tiene un plan maravilloso. Dios no hace las cosas por casualidad, sino Él es perfecto. Y dice, mi embrión vieron tus ojos. Desde allá pudimos ver a Dios, desde allá, desde el vientre de nuestra madre. Dice, y ahí estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas. Así que, amado jovencito y jovencita, tú eres el diseño, eres el plan de Dios. Y por eso, cada desarrollo de tu cuerpo que pasa, tienes que verlo con naturaleza. Por eso dice, entendiendo el crecimiento, entendiendo el desarrollo, entendiendo los cambios físicos. Hablábamos la vez pasada que muchas veces, pues, cuando estamos adolescentes nos da pena cuando de repente está desarrollando algunas partes de nuestro cuerpo. Por ejemplo, el varón, por ejemplo, cuando desarrolla la voz, muchas veces le da pena. A las adolescentes, cuando comienzan a aparecer las glándulas mamarias, les da pena, caminan diferente, y porque es algo nuevo para ellos, pero sí se les enseña que es algo muy normal. Y por eso es interesante que se adquiera conocimiento sobre estos asuntos importantes, ¿verdad? Entonces es muy importante. Ahora bien, hablando de entendiendo el crecimiento, el desarrollo y los cambios físicos, voy a tratar algunas preguntas que se hacen los adolescentes varones y las adolescentes jovencitas.
las mujeres, podemos decir. Ahora, hay algunas preguntas que se hacen aquí. Dice, se preguntaría una jovencita, ¿la menstruación causa dolor? La verdad que sí, algunas muchachas tienen cólicos, esto es comúnmente un dolor en la parte baja del abdomen o la espalda. Entonces, claro que sí, jovencitas, adolescentes, cuando viene la menstruación sí hay un tipo de dolor, tipo de cólico. Normalmente a las mujeres cuando les pega el dolor dice dolor en el vientre, ¿verdad? En la parte baja, en su abdomen. Entonces, puede haber dolor en la parte interna. Es normal y hacer ejercicio de manera regular puede ayudar, pero no tanto, ¿verdad? Porque de repente hay un movimiento de sangre, ¿verdad? Entonces en su cuerpo. Pero sí, la respuesta es que sí hay dolor cuando viene la menstruación, ¿verdad? Entonces de repente algunos les puede doler más, a otros les puede doler menos. Es por cuestión de algún desarrollo de hormonas y que son diferentes en cada una de las muchachas. Ahora bien, otra pregunta que podría hacerse la jovencita. ¿Por qué me siento más sensible antes de la menstruación? Es una pregunta. Ahora, cuando se hace esta pregunta, ¿por qué me siento más sensible antes en el tiempo de la menstruación? Tiene que ver con el estado emocional. Dice entonces, dice que los cambios hormonales pueden ocasionar estos altibajos emocionales. Eso es normal. Y lo voy a decir muchas veces, ¿verdad? En los tiempos, en los periodos que el adolescente, ¿verdad? O la mujer normal tiene ese periodo de menstruación, a veces como que dicen, no andan de muy buen humor, a veces andan un poquito molesta o enojada, de repente por el dolor. Entonces hay un cambio ahí en su estado emocional, así, eso es normal, ¿verdad? Entonces, así que esa es la respuesta, ¿verdad? Que por qué me siento más sensible. Entonces, en ese tiempo, pues, emocionalmente la mujer se pone sensible y a veces unas andan molestas y de repente, pues, hay que entender esa situación. Otra pregunta que puede hacer la jovencita adolescente ¿es verdad que no puedo lavar mi cabello, bañarme o hacer ejercicio durante la menstruación? Bueno, la cosa es que eso no es cierto. La menstruación es algo normal en la vida de una mujer. Puede continuar haciendo sus actividades normales, diarias. Ajá, ¿cómo va a ser que va a tener ese periodo y no se va a bañar, no va a buscar tener higiene en su cuerpo? Igual, puede bañarse, puede hacer sus actividades, puede ir a trabajar en la fábrica que está. Entonces, sí los puede desarrollar, ¿verdad? Sí puede desarrollar. También hay un poco yo pues, en cuanto a ejercicio, pues no recomiendo, yo en lo personal pues no recomiendo mucho que hagan ejercicio en ese periodo que las muchachas están pasando. Pero sí, otro tipo de actividades como el aseo y las actividades que se tienen que hacer, pues sí se pueden hacer. Ahora, otra pregunta es normal que haya algún fluido blanco proveniente de la vagina? Sí, la cantidad varía durante el mes, hacia la mitad del ciclo menstrual, 2 semanas antes de la menstruación, en cuanto aparece la mayor cantidad. Entonces, sí, también se da esto, ¿verdad? Cuando llega el tiempo de la menstruación, que hay un fluido blanco, ¿verdad? En esa parte de las mujeres. Entonces, es normal. Entonces, normalmente uno pues, puede identificar cuando algo es anormal, ¿verdad? Me imagino que ya anormal tiene que ser en fuertes cantidades. Entonces sí es normal que haya ese tipo de fluido blanco, ¿verdad? Antes de que venga la menstruación. ¿Qué tan a menudo, otra pregunta, ¿qué tan a menudo debe una muchacha cambiar su toalla higiénica o ropa menstrual? Pues bueno, debe cambiarlas. Pues eso tiene que ver con la cantidad de sangre que está derramando, ¿verdad? Entonces, posible que puede cambiarse de acuerdo a cómo está derramando sangre, algo así. Entonces, puede cambiarse 5 o 6 veces al día, ¿verdad? Todo tiene que ver con la cantidad de sangre que puede expulsar.
su cuerpo. Entonces, y más claro sus ovarios. Bueno, normalmente cuando la menstruación viene, podemos decir esto: la mujer tiene dos órganos que se llaman ovarios, y estos ovarios se maduran, y entonces ellos, cada ovario cada mes se turna. Entonces al llegar a cada mes, entonces ahí hay el fluido de sangre y es la menstruación. Entonces cada vez que una muchacha o una mujer tiene menstruación, entonces un ovario suelta ese sangrado, y ese sangrado equivale a un óvulo. Por ejemplo, ese óvulo es cuando es el que se une con el espermatozoide del varón, y ahí llega a formarse un bebé. Entonces cuando el espermatozoide del varón no llega a unirse con el óvulo de la mujer, entonces no hay fecundación, no hay una vida, no hay bebé. Entonces lo que hace el cuerpo o el ovario es expulsarlo, y de ahí se da la menstruación, porque no hay embarazo. Por eso cuando hay embarazo las mujeres no menstruan, porque ya hay un óvulo formado y una fecundación ahí, ¿verdad? Entonces es interesante, ¿verdad? A medida que pasa el tiempo, ustedes van a ir conociendo más de estas cosas. Entonces hay que, pues, asearse seguidamente. Ahora, otra pregunta que puede hacerse las jovencitas son: ¿por qué en algunas ocasiones duele el busto? Bueno, como estamos hablando de los cambios, esto tiene que ver con los cambios hormonales. Los senos también crecen a diferentes ritmos, pero siempre se nivelan hasta alcanzar prácticamente el mismo tamaño. Entonces, de repente, jovencita, de repente a usted se le está creciendo sus glándulas mamarias o sus pechos, podemos decir. Entonces, y es posible que le duele. Tiene que ver con el estiramiento del tejido, ¿verdad? Entonces, de repente el pecho se va estirando, entonces ahí eso produce dolor. Y también se da el caso de que algunos cambios como esto, hablando del busto, los crecimientos son disparejos, ¿verdad? A veces uno crece más grandecito y el otro va más pequeño, pero llega un tiempo que los dos llegan a ser normal, ¿verdad? Llegan a tener un tamaño igual. Ahora, esas son las preguntas en cuanto a las muchachas. Ahora vamos a hacer algunas preguntas que se harían los adolescentes, varones. ¿Es normal que a los muchachos les crezca el pecho? Sí, algunas veces sienten hinchazón y dolor muscular alrededor del pecho. Es debido a los cambios hormonales, y es normal, no durará mucho y la molestia desaparecerá. Entonces, es normal que de repente algunas veces a los varones, cuando estamos desarrollando en el tiempo de la adolescencia, entonces hay unos dolores en el pecho a veces, y aún entonces eso se debe, todo tiene que ver con el estiramiento y el asentamiento de los tejidos, ¿verdad? Entonces se va hinchando, entonces hay algún proceso de dolor en el pecho, pero eso es normal y con el tiempo va a desaparecer. Entonces de repente alguno puede decir: es que estoy enfermo, hay que ir al doctor, porque siento un dolor aquí. Podría decir el muchacho, pero no, es un dolor normal del desarrollo, del ensanchamiento de la parte del pecho del varón. Ahora, otra pregunta que puede hacerse el varón ¿es normal que un testículo sea más grande que el otro? Sí, nadie es completamente simétrico. ¿Qué quiere decir así? Que es normal, es posible que uno sea más grande y otro más pequeño, y dice que no hay problema. Dice que nadie tiene medidas exactas, simétricas, entonces no hay problema en eso, ¿verdad? Entonces, si aún en órganos internos hay diferencia de tamaño, pero igual, funciona bien, entonces no es problema eso. Ahora, ¿verdad? Se tiene que ver, ¿verdad? Cuando son demasiado pequeños, sí, de repente que habría un problema, pero sí hay diferencia de tamaño y no es problema. Ahora, otra pregunta que puede hacer el varón: ¿por qué se encoge algunas veces el escroto? Ahora, ¿qué es el escroto? Pues el escroto es la bolsita donde se encuentran los testículos del varón. Bueno, entonces dice, los espermatozoides se dañan con el calor, por lo que los testículos
lo expulsan del cuerpo. Dice que el encogimiento o relajamiento de la manera que usa el cuerpo para mantener el esperma, dice, a una temperatura más baja de la corporal. Entonces hay algo interesante allí. Dice, ¿por qué se encoge algunas veces el escroto? Es porque en ese movimiento de encogimiento lo que anda buscando el escroto es proteger los espermas, el espermatozoide. Los espermatozoides se encuentran en el semen. Ahora bien, ¿cómo el calor afecta el espermatozoide? Entonces, el escroto hace ese movimiento de encogimiento buscando mantener a más baja temperatura los testículos para que los espermatozoides estén más frescos y más helados a menos temperatura del cuerpo normal. Yo me quedé pensando acerca de eso, digo yo, siempre sé que Dios es maravilloso en las cosas que hizo, en la creación del ser humano y todo lo que existe, pero aún eso, imagínense que esa parte del cuerpo de los genitales protegen de manera diferente, que mantiene a una temperatura más baja normal la parte ahí de los testículos, porque el calor afecta al espermatozoide. Entonces el escroto hace un movimiento ahí para mantener a más baja temperatura el espermatozoide de la temperatura normal del cuerpo. Entonces por eso es que muchas veces se encoge el escroto. Ahora bien, ¿se pueden ver los espermatozoides? No se pueden ver. Son demasiado pequeños, hay aproximadamente 1000 en una gota pequeña de semen. Entonces, cuando de repente hay una expulsión o una eyaculación del varón, eyaculación se le llama, ¿verdad? Después de una una excitación que el varón haya tenido, el varón expulsa el semen. Entonces se llama eyacular. En ese semen vienen los espermatozoides. Entonces el espermatozoide es la célula que se une con el óvulo de la mujer para que haya una nueva vida y haya un bebé. Entonces, por eso los espermatozoides no se pueden ver, porque en una gota pueden haber, en una gota de semen puede haber miles de espermatozoides. Entonces no se pueden ver. Son cosas microscópicas. Ahora, las eyaculaciones nocturnas, noches húmedas, hacen que un muchacho se enferme. No, eso es muy normal. Entonces, a medida que va desarrollando y madurando esta área, la área sexual del varón, entonces van a haber este tipo de eyaculaciones. Es posible que en la noche el varón pueda tener eyaculaciones sin estar pensando cosas morbosas, sin estar pensando en tener alguna relación con alguien. Entonces va a tener este tipo de eyaculaciones. Entonces dice que no es que esté enfermo, ni nada por el estilo, ni para que se sienta mal. Es normal que un muchacho algunas veces se despierte pegajoso o con la cama mojada. A medida que va creciendo, eso se hará menos frecuente. Es normal que un muchacho tenga algunas o muchas pocas eyaculaciones nocturnas. Algunos le dicen los sueños mojados, le dicen algunos. Entonces, pero eso es normal, ¿verdad? De repente el jovencito no está pensando nada más, no está pensando cosas de una manera incorrecta, pero igual le sucede, ¿verdad? Ese tipo de eyaculaciones involuntariamente, ¿verdad? Hablando de la mente, es una cuestión normal que el cuerpo produce, ¿verdad? Entonces, otra cosa es que de repente esté contaminado su mente y solo piense en eso y sueñe cosas que no son correctas, pero hasta una medida de desarrollo, ¿verdad? Sin contaminación, pues esto es normal. Así que esto quería compartir con ustedes. Bueno, disculpen. Entonces, es bien interesante compartir estas enseñanzas y de repente un poco, ¿cómo le digo yo? Nos sorprende a uno porque llega a este tiempo de enseñarle a los muchachos y que de repente a veces es interesante que lo enseñen porque muchas veces en casa no se le comparte, pero gracias a Dios podemos compartir eso. Entonces, quiero cerrar, ¿verdad?, con este versículo y lo leo por último.
de Salmo 139, versículo 16. Y esta es la tarea que les voy a dejar. Que se memoricen este versículo de Salmo 139, versículo 16. Y dice así: mi embrión vieron tus ojos, y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas, sin faltar una de ellas. Entonces, esta es una de las tareas que les dejo. Memoricen esto. Además, en el monitoreo les voy a preguntar este versículo y deben de decirlo de memoria, porque eso va a ser lo que les voy a hacer de monitoreo. Así que Dios les bendiga esta hermosa mañana y vamos a orar para poder terminar esta clase en el nombre del Señor. Oramos a Dios. Padre, en el nombre de Jesús, muchas gracias por este tiempo de enseñanza. Señor, que tu Espíritu Santo pueda ayudar a los muchachos a entender, Señor, la maravillosa creación que son de parte de Dios, Señor. Y que cuiden su cuerpo para el tiempo correcto, para el tiempo de Dios. Dios mío, guarda las vidas físicas y espirituales de los muchachos en el nombre de Jesús. Oro por cada familia, que tú le bendigas y que tú le guardes. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, muchachos, que Dios me les bendiga y será hasta la próxima.